Ok, continuemos. Eh, Habíamos situado en la esquina de por ella esta situación de contexto. Sí, y ahí, digamos, voy a servirme de una, una manera, digamos, de tomar el contexto que se suele utilizar en arquitectura, ¿no? Yo, como les comenté, soy de formación arquitecto, entonces muchas veces nosotros, cuando estamos en arquitectura evaluando las posibilidades de generar un proyecto en un determinado espacio, se habla de contexto como todas aquellas otras construcciones, vías, calles, plazas, por ejemplo, todas las conexiones que pueden aparecer aquí, de repente algún edificio institucional cerca, etcétera, que rodean e influyen de alguna manera en el proyecto que nosotros deseamos realizar. Entonces, de igual forma, con respecto al contexto, son todas estas situaciones que rodeen ese tema que usted ha identificado, que rodeen ese problema que usted ha identificado, y que tengan cierta influencia o no en la situación. ¿De qué manera esta, digamos, situación de influencia o no? Eventualmente, usted podría encontrar situaciones que para usted tienen que ver o tendrían que ver con el tema y el problema de investigación que usted está planteando, pero en los que no hay participación, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que a veces solemos decir como ¿por qué no se toma en cuenta tal cosa, ¿no? Y quizá lo que falta es pensar en ese puente de conexión entre dos campos. Entonces, digamos, vamos a poder ubicar en esta parte del mapa referido al contexto estas situaciones que afectan, que rodean, que son causas posibles de toda la problemática que estamos observando, o situaciones que están como satélites y que de repente no hay mucha participación. Posiblemente esas situaciones sean más complicadas de identificar, pero quizá por ahí hayan algunos indicios de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, de repente hacer algún planteamiento, si es que estamos realizando esta investigación con fines de sustentar alguna posibilidad de intervención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación del contexto? Es necesario que un poco hablemos de estas miradas que habíamos pedido o indicado que se podían realizar en el contexto. Primero, una cuestión de repente política, esto sin ningún tipo de orden. La cuestión cultural, la cuestión económica y la cuestión social, ¿no? Como les comentamos también al inicio, esto puede ampliarse, ¿no? Es decir, puede venir aquí una cuestión histórica, las miradas al contexto que usted desee. ¿Por qué tenemos que diversificar esta situación de esta manera? Porque probablemente podamos perdernos de mucho si solo vemos el aspecto social, si solo vemos el aspecto político, si solo vemos el aspecto cultural. Por ejemplo, respecto a un problema, solo ver las situaciones políticas nos llevaría probablemente a ver una cuestión político-legal de repente, cuestiones de leyes, cuestiones de normativa que exista, etc. Y ya que estamos hablando de investigación, en donde nosotros tenemos que explicar y sustentar y conectar campos al momento de realizar el trabajo, podríamos perdernos esta situación política con relación a lo social o con relación a lo cultural. Y en esa falta de mirada de relaciones entre campos del contexto, nos podemos perder mucha información valiosa que puede hacer que nuestra mirada sobre el problema pierda, digamos, sea más débil, ¿sí? Entonces, todo esto del contexto nos va a permitir, lo voy a anotar aquí, de alguna manera tener una mirada más completa del problema, del tema y del problema.
tenga en cuenta lo siguiente. En algún momento ustedes han descrito ese problema y ese tema, pero lo han descrito en ese primer apartado que vimos desde una posición personal. Pero ¿cómo se ve desde lo cultural? ¿Cómo se ve desde lo social? ¿Cómo se ve desde el aspecto económico? Y acá uno podría decir, bueno, pero quizá yo estoy haciendo una investigación en arte. ¿Por qué, digamos, tengo que tocar el tema de la economía? ¿Por qué de repente tengo que tocar el tema de repente político? Esto va a permitir precisamente que usted encuentre mayor argumentación posible para la descripción de la situación problemática. Y esto es como que usted se convirtiera en una especie de médico. Si usted tiene un problema sencillo, como un pequeño corte en la mano, basta de repente con lavar la herida, cubrirla y suficiente. Pero si usted tiene un problema de salud que es más complejo, necesita mirarlo desde diversas especialidades para poder dar un diagnóstico mejor y abordar una solución más completa. Por otro lado, también es necesario mencionar que esta cuestión de la situación problemática siempre es una cuestión que no es simple. Los problemas que abordamos en investigación es necesario complejizar esa descripción. Ese ejercicio de complejizar a usted, de alguna manera, lo convierte en una especie de especialista sobre dicha situación. Permite que posteriormente, cuando usted tenga que exponer y justificar su proyecto de investigación, también encuentre mayores argumentos. ¿Sí? Recuerde que en este momento estamos explorando. Es decir, en este momento necesitamos, si bien es cierto, tener cierto conocimiento de algunos datos importantes, etc., no es necesario ahondar demasiado aquí. Eso poco a poco se va a ir mejorando en función a la información que vamos a ir buscando. Pero en este momento se trata de cómo se ve desde el punto político esta situación. Usted se va a dar cuenta quizá en este momento en que probablemente en el aspecto social conoce muy bien esa realidad problemática. Probablemente en el aspecto quizá político conoce muy bien esa relación problemática. Pero quizá no tengo mucha idea de cómo repercute en el aspecto económico. Quizá no tengo mucha idea de cómo culturalmente se origina esta situación problemática, ¿no? Piense, por ejemplo, en la cuestión de la informalidad en nuestra ciudad. Probablemente a un nivel económico se hable mucho de la informalidad, a un nivel político también. Pero culturalmente, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es diferente en algunos sectores sociales y en otros no? Lo criticamos desde la política, es decir, necesitamos más leyes contra la informalidad, necesitamos que la gente se formalice económicamente, flexibilicen los regímenes de repente de tributación para que la gente deje de ser informal y pase a ser formal. Pero ¿por qué ocurre culturalmente? ¿Por qué hay diferencias, digamos, en ciertos sectores? ¿Por qué es diferente esta situación de la informalidad en algunas ciudades? ¿Por qué es diferente esto en algunos tipos, digamos, de comercio o de actividades productivas? Si nosotros conocemos de una mirada mediante, digamos, una situación más amplia y una mirada más completa del tema y problema, vamos a evitar en lo posterior caer en vacíos que puedan llevar a otras personas, llámese jurados, revisores, etcétera, a cuestionar esta situación. Y es más, si usted realiza este mapeo, lo más probable es que cuando empiece a encontrar información, encuentre aquellos cajones en donde esa información
puede almacenarse mejor y le puede ser más útil a usted. Un comentario en una revisión, yo puedo, digamos, referirlo a un componente social del contexto aplicado a mi problema, o a un componente económico que tiene que ver con esto. Es decir, hacer esta exploración a usted le permite conocer mejor su problema, de manera tal que ya sea información que poseo, puedo catalogarla, o información que me va a llegar, también puedo catalogarla, ¿no? Esa es la idea en esta parte de lo que en el mapa se ubica como contexto.